Entonces se pregunta el autor, ¿de dónde provienen las razas distintas? ¿Cómo fue la relación de carnes y humanos? ¿Cómo se relaciona el perro con diversas culturas? ¿Por qué fueron los perros tan populares en los experimentos de fisiología? Martín de Ambrosio, el autor de este libro, responde a estas preguntas con rigor e información, pero sobre todo a través de relatos amenos en los que no falta el humor, la historia o la literatura. Así, las ganas de saber de los científicos se van cruzando con la suerte o con la desgracia, perruna, en un camino lleno de curiosidades y de ladridos. Si ustedes pueden más o menos sentir la propuesta de este libro interesante que tiene dibujitos por todos lados, empezando por la portada, pues se trata de invitar al público amplio y los autores mismos están tratando de invitar al público amplio a acercarse a la ciencia. Pensamos que este auge de la fórmula editorial encaminada a la divulgación de la ciencia se explica por el hecho de que la propia disciplina de la divulgación científica está en auge también. Estamos pudiendo ver en estos años la formación de los primeros divulgadores profesionales de la ciencia, y esto explica que también en términos de competencia editorial y de competencias profesionales se busquen fórmulas nuevas y para hacer más atractivo este tema, que es muy importante pero al mismo tiempo suele ser muy difícil de traducir. A fin de cuentas se trata de un trabajo de traducción de un lenguaje especializado a un lenguaje popular, coloquial y asequible por todos nosotros. Tú tuviste en tu libro, cuyo título es Las biografías de los objetos científicos para la Cifra Editorial, tuviste un trabajo de traducción. ¿Cuántas páginas fueron originalmente, más o menos en el original, no cuartillas, sino páginas que tú estuviste encargado de traducir? Bueno, originalmente este libro, publicado en 2002 por la Universidad de Chicago, originalmente tiene 305 páginas. La traducción terminó siendo de 400. Fue un trabajo muy interesante de traducción. Hubo necesariamente que superar el cliché según el cual traducir es traicionar. Pienso que es incorrecto. No podemos intentar pretender traducir ideas de un idioma a otro sin tener que hacer ajustes necesarios para que el idioma al cual se está traduciendo le haga sentido a los lectores, a los hablantes nativos. Entonces no es una traición, todo lo contrario. Se trata de hacer una nueva revelación con un lenguaje distinto. Entonces eso fue lo que intentamos hacer. No es posible, no traicionar, pensamos que ni siquiera es el caso. Y bueno, el resultado fue muy interesante. Es un texto un poco más gordo que el original, pero vale la pena mucho pues leerlo. Sí, porque del inglés, que era el idioma que originalmente estaba escrito este libro, casi siempre al traducir al español aumenta entre un 25% el número de palabras, aumenta del inglés al español, y todo fue a través de la respuesta a una convocatoria que tú pues te interesaste en llevarla a cabo. Sí, es uno de tantos programas de financiamiento a actividades culturales, científicas, académicas públicas del país a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ellos tienen un programa anual que está encaminado a financiar editoriales para que traduzcan textos. Asimismo, financian editoriales extranjeras para que traduzcan textos creados en México, originalmente en español, para que sean traducidos a otros idiomas con el fin de divulgar la cultura literaria mexicana. Nosotros pudimos ser beneficiarios de este financiamiento por parte del FONCA y gracias a él pudimos traducir y editar este libro que hoy presentamos alrededor de las 4 de la tarde en uno de los salones de presentaciones de la feria, en una de las tantas presentaciones. Fue ya hacia el final, pero estamos contentos porque, bueno, además de que tuvimos con nosotros a una invitada importante, ella es Rebeca García Corzo, quien es una académica historiadora de la Universidad de Guadalajara, en un centro académico que está en Los Lagos. Ella vino hasta acá en un viaje de 3 horas por auto, le agradecemos mucho su compañía, y bueno, ella nos acompañó a presentar este texto que se titula Biografía de los objetos científicos. Y también estamos contentos porque, aparte de tener a Rebeca ahí con nosotros,
pues hubo un público entusiasta, realmente la sala tuvo un buen aforo y nosotros pudimos interactuar con las personas que tuvieron la curiosidad de buscar el programa, ver el libro que se presentaba y entraron para ver pues de qué se trataba. Felizmente los asistentes estuvieron con nosotros hasta el final y bueno, esperamos contar con su comunicación constante a través de las redes. Esa fue finalmente la invitación que hicimos, estar en contacto con ellos de muchas maneras. Esa fue la presentación. Después pudimos acudir a la feria a comprar algunos libros, a ver y sobre todo a dar una vuelta, a sentir el ambiente, porque como les comentamos, esta feria se terminó hoy a las 9 de la noche, ya está cerrado, ya está todo desierto y quizás mañana la ciudad de Guadalajara volverá a ser la que es casi todo el año. Sí, y esta feria del libro también ofrece algunos descuentos, tal como yo lo estuve viendo con los libros que me interesó comprar, que había un precio especial por ser la feria del libro y además por ya ser las últimas horas, todavía le agregaron otro descuento más, lo cual fue bastante provechoso. Y hay algunos libros que lamentablemente por la falta de difusión, porque no conocemos a los autores, porque no tenemos realmente información suficiente por adelantado, pues es difícil pagar en ocasiones unos 500 pesos por un libro que no conocemos. Y es entonces cuando preferimos dejar que pase un tiempo, pero si el libro nos interesa, lo tenemos ahí guardado como para que en otro momento, cuando ya tengamos mayor información, y el poder que tienen los títulos de los libros, porque a veces el simple hecho de ver el título, el diseño, darle una ojeada, es muy positivo, que aunque los libros en ocasiones están cerrados, porque tienen su envoltura de papel celofán para evitar que se maltraten, el hecho de poder tener la posibilidad de abrir el libro y verlo, es valiosísimo, porque entonces ya uno termina de animarse y al ojearlo un poco, existe una identificación que se crea con ese libro en ese momento y es cuando con toda confianza ya podemos ir a la caja a comprarlo y resulta pues satisfactorio llevarse los libros. Siempre hace falta llevar más. En mi caso yo tengo ya algunos libros esperando ser leídos porque me los puedo encontrar y me gusta el título, me gusta hasta el material, el diseño. Son tantas cosas, hasta las texturas que pueden llegar a tener las portadas de los libros. ¿Tú tienes esas experiencias personales con los libros? Sí, y justamente las tapas de los libros, las pestañas de los libros contienen textos muy interesantes porque yo pienso que están a medio camino entre la producción propiamente intelectual de un autor por un lado y por otro lado la tarea del editor que ya está funcionando más bien como vendedor de libros. No solamente se está generando un texto, un objeto que es el libro, sino también es una mercancía. Esta feria se trata de vender y comprar libros. Entonces, los textos que aparecen en las tapas de los libros son interesantes porque tienen que tener la virtud de juntar estos dos mundos, el de la creación y la creatividad pura, por un lado, y por otro lado el de la mercadotecnia, está en el plano situado decididamente en el plano de la venta, de la necesidad de atraer la atención de un lector comprador. Entonces, a mí me llama mucho la atención las tapas, creo que es un talento aparte, el de hacer tapas con una descripción que en breve sea capaz de seducir a un lector y también a un comprador. A veces las tapas tienen textos más sugerentes de lo que el libro realmente es. Muchas veces, por otro lado, las tapas traicionan la riqueza del libro que estamos por ver. No hay mejor cosa que leer las tapas y también echarle un ojo al índice. A fin de cuentas, ya estamos leyendo un libro. Un libro se empieza a leer desde las tapas, desde la hoja legal, desde el índice y se lee de maneras arbitrarias que no conocemos, pero esas son parte de las prácticas de lectura que nos caracterizan a los seres humanos. ¿Tú lees los libros de principio a fin o te gusta también ir salteando de una página a otra o lo lees todo de corrido? ¿Cómo es tu técnica de lectura? Bueno, yo pienso que los libros merecen ser leídos dependiendo del tipo de libro, de la fórmula editorial, del género literario que
que está en nuestras manos. El tipo de libros que a mí me gusta leer y que yo leo por mi trabajo y por mi interés, son libros que pueden ser leídos de una manera discontinua. Puedo leer capítulos separados, muchas veces sí de una manera, digamos, siguiendo una cronología más convencional de principio a fin, que finalmente es una cronología que imponen las novelas y los cuentos, exceptuando las novelas que están diseñadas para ser leídas de una manera pues discontinua. Y es el caso clásico conocido de Julio Cortázar y Rayuela, que es una novela que puede ser leída de diferentes formas, pero con salvedades extraordinarias como la de Cortázar. Normalmente las novelas y los cuentos se leen de principio a fin para poderlos entender. En contraste, los textos académicos, de divulgación, el ensayo también, o un conjunto de ensayos pueden ser pues leídos de formas diversas y releídos y releídos. Entonces, realmente las prácticas de lectura son muchísimo más ricas que solamente que lo que nos muestran por ejemplo, las campañas de promoción de la lectura, en donde aparece una persona en un lugar desconocido, abstracto, en un fondo ahí difuso, leyendo un libro y disfrutando el placer de la lectura. En realidad la lectura efectivamente es placentera, pero en la medida en que forma parte de prácticas incluso corporales, cómo nos sentamos para leer, si tenemos que hacer notas o subrayar o incluso grabar lo que estamos leyendo. Hay una cantidad enorme de prácticas de lectura, cada libro demanda la propia, y bueno, yo suelo leer de esa manera discontinua, suelo revisar varios textos al mismo tiempo, no los leo todos, por supuesto, pero sí trato de revisar varios y ver qué contienen y así irme familiarizando con un conjunto de textos con los cuales yo hago mi trabajo. Y hubo presencia también al inicio de tu ponencia, que la vamos a escuchar en unos minutos más, todo lo que se dijo para la presentación de tu libro. También se hizo mención en muchas de las conferencias sobre los, en ese momento, 43 desaparecidos y hoy 42, puesto que ya uno de los estudiantes de nombre Alexander fue ya reconocido por una diminuta pieza de su cuerpo. Me parece que era una pieza dental. Sí, al parecer es eso. Los papás de este muchacho pidieron a las autoridades que le dieron la noticia terrible que por favor fueran pues directos y no le estén con rodeos. Le dijeron que al parecer era su hijo, y como estuvieron involucrados los forenses argentinos en este dictamen, pues al parecer los padres de este muchacho aceptaron la terrible noticia y bueno, lo que sigue es un periodo de duelo muy importante. Los duelos son pues una cuestión humana del corazón, de la mente, del cuerpo que necesita suceder para que podamos asumir, aceptar algo que es irremediable como lo es la muerte. Y si fue en condiciones trágicas, oscuras, pues con más razón, ¿no? Por eso el llamado del presidente Enrique Peña a pasar de esta situación y movernos hacia adelante no puede ser lograda por un decreto presidencial. Los papás de estos muchachos y todos nosotros en general, todos los ciudadanos que nos hemos solidarizado y nos hemos puesto realmente en el mismo territorio, en el mismo piso que ellos están pisando, estamos convencidos de que sigue todavía un periodo de duelo, además de que faltan 42 de saber qué ocurrió con ellos, falta un periodo de duelo y a fin de cuentas, pues estos 43 muchachos siempre nos van a faltar, más todas las personas que han desaparecido y cuyas identidades desconocemos. Pero lo interesante es, como dice Verónica, la Feria del Libro se llevó a cabo en el marco de esta protesta. Es interesante que la Feria del Libro se lleva en Guadalajara, pero ahora hubo un marco superior que fue justamente la protesta, la indignación y la tristeza por lo ocurrido en Iguala, y siempre hubo pues esta declaración, muchas personas que presentaban libros, hubo pancartas que recordaban que venimos a la feria a comprar, a vender libros, a presentar, a hablar de ellos, pero siempre teniendo en cuenta que no se nos olvida lo que está ocurriendo y que no nos da lo mismo. Sobre la invitada que tuviste para la presentación de tu libro, ella, ¿cómo fue que la contactaste? ¿Cómo fue que la conociste? Bueno, ella tuvimos un contacto en primera instancia por correo electrónico, como suelen ser los contactos ahora entre muchas personas.
Ella es historiadora de la ciencia y es muy probablemente será nuestro autor